módulo 1, clase 2, la formación docente y la práctica docente. Y luego tenemos algo en la galería de imágenes, ¿sí? No se problematicen si todavía por ahí no la han recibido, ya va a llegar, no se problematicen. Decía, hoy tenemos la formación docente y la práctica docente. Esperamos unos 2 minutitos más a ver si llegan alguien. Tengo I8, bueno, hasta las I10 esperamos. Martín, ¿te parece? I10 largamos, ¿sí? 2 minutos. A ver si alguien más entra a la clase y si no, ya comienzo. No, ese no te preocupes que ese es de la próxima clase. Ese Power es de la próxima clase, Ana querida. ¿Mm? No hagas caso a eso. Por favor, lean lo que está poniendo allí abajo, ¿sí? Les envía un mail con sus claves a todos y en donde encontrarán el material. ¿Mm? Bueno, muy bien. Martín, querido, vamos. Son las I10 y entonces leo una cita de nuestro gran maestro, como siempre. A ver, allá. Del pequeño libro La educación como práctica de la libertad, impreso, se recuerdan que también lo mencioné la vez pasada, en el año 82, en México, leo un párrafo donde dice, frente a una sociedad dinámica, transición, no admitimos una educación que lleve al hombre a posiciones quietistas, sino a aquellas que lo lleven a procurar la verdad en común, oyendo, preguntando, investigando. Solo creemos en una educación que haga del hombre un ser cada vez más consciente de su transitividad críticamente o cada vez más racional. Cita, por cierto, del gran maestro Freire, Paulo Freire. Decía recién cuando leía la hoja de ruta el tema de esta tarde, dos grandes conceptos se desprenden de allí, formación docente y práctica docente, ¿verdad? Estos dos conceptos van a funcionar como dos conceptos eje durante todo nuestro curso, y por tanto iremos volviendo a ellos a cada momento o cada vez que sea necesario. La formación docente y la práctica docente son dos conceptos que de una manera más vale general, diríamos, así sin dar mayores detalles, podríamos definirlos o comprenderlos como dos conceptos multidimensionales y complejos. Aquí hay que tener cuidado porque el término complejo se ha generalizado el uso y ese uso a veces excesivo de las palabras las vacía de contenidos. En este caso, el término complejo también está sucediendo bastante frecuentemente que se lo usa inapropiadamente y entonces se está vaciando de contenidos. En la próxima clase y en esa presentación que estabas viendo recién, Ana María, de la enseñanza, vamos a entrar a esa concepción epistemológica compleja
Y entonces allí vamos a poder nosotros comprender acabadamente qué significa el término complejo desde el punto de vista que lo propone quien lo ha creado, que es Edgar Morin. Y desde allí yo hablo y digo que estos dos conceptos son complejos y son multidimensionales. En el primer caso, en el caso de la formación docente, confluyen en este concepto problemas, diríamos, problemas que pertenecen a la macroeducación y a la microeducación. ¿Por qué a la macroeducación? En verdad, nosotros, sea en la formación docente o sea en la práctica docente, estamos imbuidos, estamos inmersos en un contexto mucho mayor que nos comprende, que nos envuelve, que nos implica, que nos determina, que es el que nos contiene a todos como seres humanos, como personas y como sujetos pertenecientes a un sistema denominado sociedad. Esa sociedad está atravesada por diversos factores o por diversos elementos que constituyen o que se constituyen en determinados momentos o tiempos en los que se va transitando, como conflictos, como tensiones, como crisis de una sociedad. Muy bien. Entonces, esas crisis, esas tensiones, esos conflictos son los elementos que no solo atraviesan una sociedad y la determinan y además la van a llevar hacia determinado rumbo, sino también pasa lo mismo con la formación docente y la práctica docente. Estos elementos, estos atravesamientos, nos desafían permanentemente en la formación docente, y ustedes lo saben muy bien, por eso comencé leyendo la cita del gran Paulo Freire, como es la sociedad actual, no solo que nos desafía, sino que nos incita a analizar, a buscar y a proponer soluciones que no siempre encontramos. Yo diría que más que soluciones y más que propuestas, lo que encontramos son interrogantes y más interrogantes. Volviendo a la jornada de hoy día, esto que estoy diciendo y que son cuestiones que tienen que ver con la macroeducación, es decir, con lo contextual que acontece en el aula, en donde estamos los docentes en clase, fíjense el paro de hoy, el paro y el acto o la movilización de enseguida. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Hay conflictos, hay tensiones, hay crisis? Claro que sí. Allí están todos esos elementos macro o micro, más allá que estemos de acuerdo, más allá que podamos analizar, más allá de todo lo que ustedes quieran, evidentemente esta situación de hoy día, de este paro, de estabilización, de todos los gremios y de todas las CGT, nos está mostrando de que esos atravesamientos de la sociedad nos determinan, nos implican, nos envuelven y nos contienen, ¿verdad? Es decir que esto que lo estamos viendo en este día en la Argentina no es solamente privativo de nuestro país. Por supuesto, en algunos países se nota más, en algunos países es mayor, en algunos otros países es menor, o tal vez ni los tengan. No hablemos de las sociedades que tienen que ver con el norte de Europa y demás, porque, bueno, no tienen este tipo de inconvenientes que tenemos nosotros, o de problemas, de grandes problemas, y de problemas tan elementales como son los problemas que actualmente tenemos, que son los problemas salariales. Pero las sociedades latinoamericanas, nuestras sociedades, tienen tenemos realidades muy particulares, y cada una con esas realidades particulares cada vez
más complicadas, más complejas, más llenas de particularidades. Y esas sociedades nuestras, por tanto, desde esas realidades particulares, nos demandan, nos reclaman a quienes formamos docentes, es decir, a las universidades puntualmente, más que a los institutos de formación, nos reclaman profesionales cada vez más preparados, cada vez más competentes, diría Donald Trump, por allí, ¿no es cierto?, que tengan más dominio de competencias, que estén más preparados en su tarea para guiar, para estimular aprendizajes solidarios en los estudiantes, que por supuesto también les ayuden y les sirvan a los estudiantes para lograr y conquistar una vida ciudadana más plena, una vida democrática más plena. Eso se cansa de decirlo Paulo Freire. No lo estoy diciendo yo, no me interpreten mal, no lo estoy diciendo a favor de ningún gobierno ni en contra de ningún gobierno. Estoy hablando de una posición freiriana, a la conquista de una vida más ciudadana, más plena, más democrática, como también va a decir, más ética. Estos son, por un lado, los reclamos de estas sociedades que tenemos en Latinoamérica, con estas particularidades que decía yo recién. Pero también tenemos problemáticas propias de la formación docente, problemáticas que tienen que ver con aquello que yo denomino problemas previos que debemos resolver los docentes que estamos en el aula, y estos problemas previos, por tanto, como dice el término, deben ser trabajados, definidos, definitivamente esclarecidos cada uno de nosotros antes de iniciar la tarea docente, antes de iniciar la tarea en el aula. También hay, o vamos a encontrarnos dentro de estas problemáticas propias de la formación docente, problemas curriculares, problemas que tienen que ver, por supuesto, con las concepciones y los diseños y las maneras de entender la formación que se plasman, como ustedes bien lo saben, en los diseños curriculares. Por supuesto, conllevan posiciones políticas, económicas, culturales, etcétera, ¿verdad? Todo eso va a estar allí en un diseño curricular. Pero también están allí, entre esas problemáticas de la formación docente, las demandas de los diferentes niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y por supuesto, no es lo mismo las problemáticas o los problemas o las situaciones que se plantean en lo que sería el nivel inicial respecto de los que vamos a encontrar o nos podemos encontrar en el nivel superior de la enseñanza, es decir, en el nivel donde se produce la formación de formadores. Es otro tipo de problemas, pero también son problemas que tienen que ver con la formación docente. ¿Se comprende lo que digo? Al mismo tiempo, debemos tener una claridad meridiana en cuanto a una cuestión. Es fundamental que entendamos, quienes formamos docentes, que formar personas hoy día, 2017, no es lo mismo que formar personas dentro de 5 años, dentro de 3 años o un poco más allá. Aún va a ser diferente dentro de un año, porque ustedes piensen en la cantidad y la calidad de la información que hay circulando. Anoche veía un programa de televisión donde los que hablaban eran periodistas y uno de ellos decía, mientras el alumno va a 200 kilómetros por hora con la cantidad y calidad de información que maneja, el maestro va a 30 kilómetros. Y por supuesto que va a 30 kilómetros. Porque el alumno está con el teléfono en la mano, teléfono con el que se conecta con Google o con Internet o con cualquier otro de los elementos que le provee a él
conocimiento, información que la docente seguramente no está manejando. No está manejando. Por eso la docente va a 30, decía este periodista. Y yo coincido en eso, en que el docente va a 30, está muy atrasado. No consiguen los docentes entender que tienen que ponerse a la altura de las demandas de la sociedad y de las necesidades que tiene la población. Y entonces no basta un curso de perfeccionamiento, no basta con que tengamos un teléfono celular nuevo, porque no lo sabemos manejar y entonces no sirve. Tampoco basta que el chico tenga el celular de última generación si él no sabe comprender y manejar esa cantidad de información que recibe a través del teléfono celular. Vean cómo las dos cuestiones hay que tenerlas presentes. Por un lado, el analfabetismo digital que tenemos los docentes que ya hemos pasado cierta edad y que no somos nativos digitales. No somos nativos digitales. Aún en este curso hay gente que, al igual que yo, no somos nativos digitales. Entonces nos cuesta toda esta situación de manejar estos elementos que tienen que ver con la informática y con las nuevas tecnologías. Pero los alumnos nuestros, sean los chiquititos o de jardín, o sean los de primaria o secundaria o universitarios, sí manejan la cuestión técnica. Pero fíjense que en la universidad es necesario que sigamos trabajando sobre, por ejemplo, Beatriz, vos lo vas a ver y lo sabés muy bien, la comprensión de textos. Porque no saben, pueden tener toda la información en el teléfono que la acaban de bajar de internet, pero no la comprenden. Es más, es tanta la cantidad de información que van a bajar y con la que se van a encontrar en internet, que no es posible que ellos puedan manejarse con esa información. Y entonces, esa cantidad de información, más que informar, desinforma o perturba o la terminan desechando. Entonces, allí es donde tenemos que ir en auxilio de ese alumno o de esos alumnos y por eso la necesidad de continuar dando ciertos apoyos como esto de comprensión lectora a los alumnos que inician los cursos en la universidad para que ellos puedan entonces trabajar y poder manejar mejor la información que van recibiendo y guardarla en cada uno de los lugares en su cerebro como corresponde. Entonces, sin duda la realidad, decía yo, con la que se va a encontrar ese chico dentro de unos años no es la misma que hoy día. No hay una manera de acercarnos, porque hoy día no sabemos cómo va a ser la sociedad dentro de 5 años o dentro de 10 años. No hay manera de que podamos entender. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué enseñar? ¿Cómo formar a estos sujetos que van a ser los formadores? ¿Me comprenden lo que quiero decir? ¿Cómo formar maestros, en definitiva? Que van a ser quienes van a tener que formar a los más pequeños o a los chicos del secundario o a los chiquitos de primaria. ¿Cómo trabajar con ellos? Y en esto van a encontrar la razón de ser de este curso. Yo estimo que está bien todo lo que tenga que ver con ayudas digitales, con ayudas informáticas, con materiales que puedan venir de otros lados, pero hay una cuestión que es esencial y que la marca Freire y la marca John y la marca toda la escuela de didáctica y pedagógica que está mostrando la importancia y la necesidad de trabajar un modelo reflexivo en la docencia, en la práctica y en el aula. Primero, reflexionar acerca de uno mismo, acerca de cómo trabaja uno, por qué trabaja uno de esa manera y cómo va trabajando esos contenidos, es decir, detenerse en cada una de las acciones. Eso es una de las cuestiones que vamos a ir haciendo nosotros, autoexaminándonos, y ya van a ver enseguida en esos 2 videos tan sencillos que es lo que primero vamos a comenzar haciendo.
Luego también tener en cuenta que en ese sentido es importante descubrir cuáles son nuestras habilidades, o nuestras aptitudes con P, o nuestras actitudes con C, o bien nuestras inteligencias para poder entonces manejarme con mayor solvencia también. Si yo puedo descubrirlas, si yo puedo encontrarlas, comprenderme y manejarlas a través de la reflexión, de esos procesos metarreflexivos, metacognitivos que yo voy haciendo conmigo mismo, entonces voy a poder hacerlo en el otro. Siempre aplicarlo a uno también. Estoy proponiendo, en definitiva, un proceso un poco opuesto al que dice Vygotsky. En relación al aprendizaje, Vygotsky en relación al aprendizaje dice que siempre el aprendizaje primero se realiza de manera interpersonal, es decir, con el otro. Yo aquí estoy planteando la cuestión inversa en relación a la reflexión. Y luego es consigo mismo, o sea, luego es un proceso intrapersonal, dice Vygotsky en relación al aprendizaje. Por favor, anoten la diferencia en eso que estoy hablando, ¿sí? Y una vez trabajada esa reflexión e internalizada como un hábito necesario en cada una de mis tareas en el aula para con cada uno de mis chicos, de mis alumnos, de mis estudiantes, es importante que como yo no sé cuál va a ser la realidad con la que él se va a encontrar, podemos intuirla, pero no la podemos saber acabadamente. ¿Qué darle? ¿Qué ofrecerle? ¿Cómo trabajar? Enseñarle a resolver problemas, situaciones, problemas, darle herramientas intelectuales, afectivas, para que él maneje su inteligencia emocional y no sea desbordado por ella, para que él maneje su inteligencia racional y entonces pueda resolver diferentes tipos de problemas, diferentes casos que le presenta la vida, diferentes situaciones que le va a presentar la vida en sociedad que desconocemos hasta este momento. En ese caso, entonces, luego de trabajar metacognitivamente, lo otro que tendremos que hacer como docentes es dar herramientas, herramientas para pensar, herramientas para comprender y comprenderse, y para entender y comprender esa realidad, como dice Paulo Freire y como más tarde vamos a ver que dice la teoría de la comprensión. La necesidad de la comprensión, ¿verdad? La necesidad de poder manejar esa realidad de la comprensión. Paulo Freire dice en un bellísimo libro, que a ver si puedo, y no me hace reflejo, Pedagogía de la Autonomía. Toda la obra de Freire fue reeditada hace algunos años por Siglo XXI, por eso lo ven tan nuevo a ustedes, en comparación al primero, al chiquitito que presenté, que mostré, que era La educación como práctica de la libertad, impreso en el 82. Estos no, estos son del año 2000 y algo, creo, que los hace 2008, que los hace Paidós, por supuesto, y los van a encontrar en cada feria del libro en Buenos Aires, porque son ediciones que reeditó toda la obra de Freire, la reeditó, así que se la encuentran. En este bello libro, dice Paulo, en relación a lo que estoy hablando, que lo que le interesa ahora a él es discutir algunos saberes fundamentales que hacen a lo que él llama la práctica educativa progresista. Y dice, en ese sentido, tener claro que entre esos saberes indispensables, que quienes se está formando desde el principio de su experiencia formadora, al asumirse también como sujeto de la producción del saber, se convenza definitivamente de que enseñar no es transferir conocimiento,
sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Por favor, traten de entender esto. Quien se está formando desde el principio, entonces se convenza definitivamente que enseñar no es transmitir conocimiento. Yo no saco nada de mi cabeza y la coloco en la cabeza del otro. Nada, yo no puedo hacer eso. Sino crear las posibilidades para producir conocimientos o para que el otro construya su conocimiento. Si en la experiencia de mi formación, dice Pablo, que debe ser permanente, ahí hay otro concepto, enseñar permanente, aprendizaje permanente, educación permanente. Comienzo por aceptar que el formador es el sujeto en relación con el cual me considero objeto, que él es sujeto que me forma y yo el objeto formado por él, me considero entonces como un paciente que recibe conocimientos contenidos pasivamente acumulados por el sujeto que sabe y que me son transferidos. Concepto de educación bancaria, diría Furter, diría Pablo, ¿verdad? Por el contrario, es necesario que quede claro. Quien forma, se forma y reforma al formar. Quien forma y reforma, se modifica en ese proceso de formar al otro. Y quien es formado, se forma y forma al ser formado. ¿Lo ven? En este sentido, ¿cómo enseñar no es transmitir conocimientos, contenidos, ni formar es la acción por la cual un sujeto creador da forma, estilo o alma a un cuerpo indeciso y adaptado? Quien enseña, aprende al enseñar. Y quien aprende, enseña al aprender. De allí es que el aprendizaje entre pares sea tan importante. Por supuesto, aquí un concepto pigosquiano. Enseñar es algo más que un verbo transitivo relativo. Enseñar no existe sin aprender y viceversa. Y fue aprendiendo socialmente, como luego a lo largo de la historia, mujeres y hombres descubrieron que era posible enseñar. Fue así, aprendiendo en forma social, que en el transcurso de los tiempos, mujeres y hombres percibieron que era posible trabajar maneras, caminos, métodos de enseñar. Aprender precedió a enseñar. O en otras palabras, enseñar se diluía en la experiencia realmente fundadora de aprender. Eso, por cierto, da por tierra con la enseñanza verbalista, tradicionalista de la escuela, de la primera pedagogía tradicional de la primera escuela, que decía todo lo contrario. Y finalmente cierro con este concepto de este libro de la pedagogía de la autonomía, cuando dice Paulo que aprender, en el proceso de aprender, en el que históricamente descubrimos que era posible enseñar como tarea, no solo incrustada en el aprender, sino también perseguida en sí. Lo que quiero decir es lo siguiente: cuanto más críticamente se ejerza la capacidad de aprender, tanto más se construye y desarrolla lo que yo vengo llamando curiosidad epistemológica.
sin la cual no alcanzamos el conocimiento cabal del objeto. Esto es fundamental, esta curiosidad epistemológica de la que habla Pablo, porque si no estamos en el concepto de educación bancaria, que por supuesto lo vamos a volver a ver en la clase que viene, en ese símil, en esa semejanza que hace él y que hace Furter, ¿verdad? De que cómo se va depositando en la cabeza del sujeto lo que el maestro va diciendo y el alumno va guardando y luego repite de memoria en un momento determinado cuando el maestro considera que es necesario sacarlo. Se comprende hasta aquí este concepto genérico, este concepto introductorio que estoy haciendo en relación a lo que sería y a lo que implicaría la formación docente, ¿verdad? Entonces nos quedaría mirar un poco el otro concepto, que es el de práctica docente, concepto que por supuesto nos lleva de pleno, nos lleva directamente a lo que sucede en el aula. El hecho de que nos lleve directamente en el aula nos implica considerar la confluencia también de distintos y de diferentes problemas de diferente naturaleza, puesto que allí es donde nos vamos a encontrar, y ustedes lo saben seguramente más que yo, que allí nos encontraremos con una alumna, desde el alumno que viene drogado al aula hasta el alumno que, tiene problemas de agresión porque no hace más que repetir la agresión que recibe en casa, porque sus padres se pelean, porque sus padres se están divorciando, porque sus padres se están separando, y entonces toda esa agresión y ese dolor y esa rebeldía y esa cuestión que lleva el niño consigo muy adentro, lo lleva a la escuela y lo vuelca en sus compañeros, y él repite lo que él vive en su casa, ¿verdad? Nos encontraremos desde ese problema hasta la chiquita que está embarazada y que no lo ha dicho, no lo ha comunicado en su casa, y se lo dice, por allí se lo confiesa a una de las profesoras con las que tiene más confianza, y no a la preceptora, porque la preceptora tiene una concepción muy terrible de lo que es el pecado y de lo que... Estoy repitiendo una situación que viví el año pasado en la escuela Bazán, no estoy creando nada nuevo. Y entonces esas niñas, porque eran algunas, no era una, la que estaba embarazada, y bueno, no lo habían dicho en su casa, en sus hogares, sus padres no lo sabían, y cómo se resuelve el problema. Y bueno, allí las que resuelven el problema son las profesoras con las que ellas tenían más confianza, y entonces eran las encargadas de la resolución de los conflictos allí en la escuela. Lamentablemente, había otras cosas allí en ello, como por ejemplo la preceptora o las preceptoras, que ustedes saben muy bien cómo se dan estos juegos institucionales, ¿verdad? A veces quien detenta el poder no es la autoridad, sino que quien lo ejerce es a veces el jefe preceptor o una de las profesoras. Y bueno, en este caso parece que quien verdaderamente tenía el poder y lo ejercía era una de las preceptoras. Por supuesto, un poder bastante cuestionable en el sentido de cómo resolvía los conflictos que se producían en la escuela y cómo resolvía todos los problemas, fueran conflictos o no conflictos, ¿no? O implicaran conflictos o no conflictos. Es complicado, pero justamente la práctica docente nos va a poner en contacto con ese tipo de problemas, los problemas cotidianos que tenemos en el aula y que ustedes lo saben muchísimo mejor que yo y ya lo van a comentar ustedes, ¿verdad? Esta práctica docente también está atravesada por diferentes factores, por diferentes elementos que tienen que ver con la sociedad, con la realidad, como lo que estamos comentando, ¿no? Porque esto que estamos diciendo, que los chicos
vienen y son productos de los problemas familiares que tienen y repercuten en el aula. Esta cuestión que decías recién del embarazo, del que llegó alcoholizado, porque también llegan las nenas, llegan alcoholizadas a la escuela, lo cual es terrible, pero es la realidad. Llegan alcoholizadas, llegan con algunas pastillas o con algunas cuestiones, algunas sustancias, y todo eso se tienen que encontrar los profesores. Y bueno, ¿cómo manejar esa realidad que está evidentemente atravesada por una serie de factores que vienen desde afuera del aula, pero que sin embargo penetran al aula, determinan la realidad del aula, porque allí hay que atender a ese alumno. No podemos dejar a un lado y decir, hoy voy a dar la clase de botánica, voy a trabajar con la raíz. Y bueno, ¿y qué haces con la alumna que tenés dormida en el primer asiento porque está alcoholizada? ¿O qué haces con la que está llorando permanentemente porque está embarazada y no lo saben sus padres? ¿Las dejás allí? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo resolver ese problema? Todo tiene que ver con la práctica docente, entonces, y con esa realidad actual que es tan dinámica, cada vez más cambiante, cada vez más multidimensional. Eso es más que obvio. No hay aquí una sola dimensión que determine las problemáticas en el aula. Hay una multiplicidad de dimensiones, ¿verdad? Y por cierto, además, por si fuera poco, inserta en el caos y la incertidumbre. ¿Cómo, por ejemplo, cómo trabajar, hablando del caos y de la incertidumbre, cómo trabajar? Nosotros lo estamos sufriendo a diario, lo vemos no solo en Argentina, ni siquiera tampoco en San Luis, sino lo estamos viendo en todo el planeta, en toda nuestra madre tierra, como dice Morén. ¿Cómo trabajar con el cambio climático? Con esa enorme variabilidad que produce el cambio climático y que de repente aparece, todo un pueblo sepultado por alud, o todo un volcán que entró en erupción, o toda una cantidad de lluvia que cayó, que antes era equivalente a un año, ahora es equivalente a toda esa cantidad en una hora y media, como sucedió en ese pueblo donde ayer el presidente inauguró el año lectivo. El presidente, el pueblo se llamaba El Volcán, creo, en Jujuy. Bueno, que el agua cayó de repente en una hora y pico, cayó la cantidad anual. ¿Cómo no va a haber alud? ¿Cómo no va a haber desprendimientos de montañas, de rocas, aperturas de terreno, aberturas de terreno, perdón, si la cantidad excesiva de agua que cayó en el tan poco tiempo? ¿Cómo trabajar con ese cambio climático, con esa enorme variabilidad que hay en cuanto a temperatura, en cuanto a dimensiones climáticas? ¿Cómo trabajar con la incertidumbre en la escuela? ¿Cómo trabajar con la incertidumbre, no solo ambiental, sino también humana, y con la incertidumbre que nos rodea en cada uno de los espacios que trabajamos? Estoy diciendo, no solamente la incertidumbre afecta a la ciencia o a la disciplina que tenemos que tratar de enseñar o de trabajar con los chicos, sino también nos está afectando en todo sentido, nos está afectando como personas, como integrantes de una sociedad, como integrantes de una comunidad educativa, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar lo que decía la otra tarde? ¿Quién iba a imaginar, como publicó la NASA hace unos días, que la Tierra tenía de pronto 7 hermanas, 3 de las cuales parece que tienen condiciones muy semejantes a la Tierra en cuanto a poseer agua, o por lo menos alguna cuestión que se parezca mucho desde el punto de vista de la composición química, y lo mismo en relación a lo que podría ser oxígeno o aire, que caracteriza a seres semejantes a nosotros, a los seres humanos, a los terrestres. Bueno, ¿quién podría decir eso? Por supuesto, la ciencia ficción, me van a decir ustedes, lo dijo hace mucho tiempo. Sí, lo dijo la ciencia ficción,
pero ¿cuántos son amantes de la ciencia ficción? ¿Cuántos leyeron ciencia ficción? ¿A cuántos les gustó leer ciencia ficción? Pocos, cada vez diría yo, son menos. Por supuesto que el gran Julio Verne ya lo decía, de que había vida en otros planetas, y que ya había vida aún él mostraba como en el eje de la Tierra había todo otro mundo, en la Tierra, en los libros de él, 20.000 leguas de viaje submarino y todos esos libros tan hermosos que constituían, cuando yo era niña, lo que era la ciencia ficción y que nuestros padres dejaban al alcance nuestro, sin decir de una manera impositiva, de una manera que fuera una forma de ordenarlo, lean este libro, sino que lo dejaba descuidadamente al alcance de quien quisiera leerlo, de quien quisiera leerlo. Pero bueno, luego vino otro tipo de ciencia ficción y aún continuará. Yo no me he interiorizado cómo ha continuado como es actualmente, pero esto también aparece ya no necesariamente escrita en libros, sino para eso están las películas y están todo lo que tiene que ver con las series de televisión y demás. Las tenemos allí a la ciencia ficción, ¿no? Bueno, ¿quién iba a pensar que había vida en otros planetas antes? Era impensable. Yo decía la otra tarde que la religión católica rápidamente salió de allí del aprieto en la que alguien la puso diciendo, bueno, sí, pero todo el universo es creación de Dios. ¿Mm? ¿Verdad? Bueno, aquí yo creo que estamos para conversar, para dialogar, para lograr puntos de encuentro. Y si esos puntos de encuentro nos enriquecen con mayor razón, ¿no es cierto? De todo hay que aprender, de todo hay que aprender. Y recordar de que tenemos estas inteligencias varias, distintas, afectiva, social, inteligencia racional, y que hay que tratar de trabajar con todas estas inteligencias. Entonces, desde allí entender o poder entender esta incertidumbre, este caos, estas cuestiones que por el momento es difícil asirlas, es difícil poder llegar a manejarlas. Y sobre todo en el aula, y sobre todo con estas problemáticas que implica la práctica docente, ¿no? Con lo que decíamos recién. Y si encima traemos este tipo de cuestiones científicas propias de mi ciencia y de las otras ciencias, que todas están unidas, todas están ya implicadas unas en las otras, ya no es un mundo fragmentado, es un mundo que tiene multidimensiones, es un mundo global, es un mundo total. Por tanto, hay que leerlo como corresponde, dice Edgar Morin, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, no fragmentar más la vida, la realidad, porque eso es un absurdo, eso no existe, eso es un artificio. Y ese artificio nos llevó a grandes errores en el conocimiento, a grandes ignorancias en el conocimiento, de manera tal que lo que tenemos que tratar de hacer es comprenderlo desde ese mundo complejo, desde esa epistemología compleja, integral, metacognitiva, que dice Morin. La propuesta, por supuesto, de Morin va más allá de la metacognición, va más allá. Ya lo vamos a ver en su momento. Y bueno, en relación a la práctica, nuevamente Paulo es quien viene a traernos algo de luz en este libro que se llama El grito manso, que también por supuesto es del siglo XXI. Este libro tiene la particularidad de que traduce en palabras, por cierto, en papel, lo que fue la venida a San Luis del gran Pablo Freire. Cuando Pablo viene acá a San Luis, hace muchos años, por supuesto, todo lo que dijo, hizo en ese seminario tan extraordinario, en el que hubo desde maestros rurales, hoy no ha venido tampoco el maestro rural, no me recuerdo cómo se llamaba, me parece que era Reynoso de apellido, ¿no está? Uf, ¿qué te pasa, Martín querido? Cualquier consulta.
No sé qué te pasa, mi amor, ¿qué es ese buf? Bueno, no está el maestro rural hoy en el aula. Bueno, cómo quisiera conversar con él, cómo quisiera que conversáramos todos con él, porque no se imaginan, chicas queridas, de qué manera nos vamos a enriquecer todas con él. Espero y deseo fervientemente que venga, que esté en el aula, que entre al aula, que realmente nos va a enseñar muchísimo. ¿Mm? Bueno, y entonces en este grito manso, que resulta, como les decía, de ese seminario en el que estuvo Pablo aquí en San Luis, dice él en relación a la práctica educativa. Venimos comprendiendo o intentando comprender esta práctica como nuestro compromiso con la vida y con el mundo, que es un poco lo que he estado diciendo yo, intentando comprender con la vida, nuestra práctica con la vida y con el mundo. ¿Qué es sino ese tratar de comprender a los alumnos que vienen con diferentes problemáticas, a las preceptoras que también son otro mundo, a las autoridades que también son otro mundo? Y además, por si fuera poco, la vida y el mundo. El mundo. Ante todo, no es posible, dice Pablo, ejercer la tarea educativa sin preguntarnos como educadores y educadoras cuál es nuestra concepción de hombre y de mujer. Hace tiempo, en Pedagogía del Oprimido, los primeros libros de Freire, más creo que fue el primero, analicé lo que allí denominaba la búsqueda del ser más, del ser más. En ese libro definía al hombre y a la mujer como seres históricos que se hacen y se rehacen socialmente. Vean el concepto aquí. Se hacen y se rehacen socialmente. Y fíjense lo que estoy haciendo con la mano. Se hacen y se rehacen. Estoy describiendo, sin quererlo, sin habérmelo propuesto, estaba describiendo un círculo, que por lo tanto no acaba, sino que es un proceso que está siendo permanentemente inacabado. Es lo que dice Freire. Me gustaría, dice él, insistir en este punto, porque las mujeres y los hombres, en cuanto a seres históricos, somos seres incompletos, somos seres inacabados e inconclusos. Concepto bellísimo, bellísimo y cierto. Somos seres inacabados, incompletos, inconclusos. ¿Cuándo nos completamos? ¿Cuándo concluimos? Tal vez cuando nos vamos de este mundo. Mientras tanto, siempre estamos en ese proceso de ser más, como dice él. Siempre estamos siendo inacabados. Y entonces seguimos, continuamos. Pero en ese proceso de ser inacabado, también está el mundo como mundo inacabado, dice Freire. La conciencia del inacabamiento creó lo que llamamos la educabilidad del ser. Bellísimo concepto, es decir, la capacidad que posee cada uno de nosotros de ser educado, de ser mejorado por el otro. Conceptos primeros de la pedagogía, la educabilidad y la educatividad. La capacidad de recibir educación, de recibir mejoras, de mejorarme como ser humano, como persona. El inacabamiento creó lo que llamamos la educabilidad del ser. La educación es entonces una especificidad humana. Este inacabamiento consciente de sí es lo que nos va a permitir percibir el no yo. Fíjense, el mundo es el primer no yo. Tú, por ejemplo, eres un no yo de mí, ¿verdad? Yo soy para ustedes un no yo, ¿verdad? ¿Me comprende?
Y la presencia del mundo natural como no yo va a actuar como un estímulo para desarrollar a ese yo. No se olviden que él viene de la antropología personalista, de la antropología existencialista, y por lo tanto toda esta cuestión que tiene, que acabo de leer, en relación al yo, el no yo, al inacabamiento y a la educabilidad, provienen de esa antropología, de esa concepción de hombre, de esa concepción antropológica de el personalismo y del existencialismo. Desde luego, también tiene mucho del marxismo, del socialismo, como antropologías, ¿verdad? Desde todas esas antropologías, él va a conformar su propia mirada, su propia Weltanschauung, su propia cosmovisión. Perdón que Martín me está llamando. Martín, ¿qué pasó? No sé, yo estoy hablando aquí, no sé. Yo sí me veo. Dale. Chicos, ¿me están escuchando? Chicos, ¿están escuchando? Por favor, responda. Sí, Ana me dice que sí está escuchando, Verónica también, Beatriz también, Claudia también. Sí, Martín, querido, me están escuchando las chicas, no se cortó el audio. Por suerte no se cortó, porque justo estoy en una cuestión muy importante desde el punto de vista de... todos escuchan, dice Martín, por favor, contéstenle a Martín si todos están escuchándome. Silvina dice que sí, Ana María sí, Beatriz también y Norma también. Ana María Navarro, ¿cómo estás? ¿Llegó? Sí está, están todas las chicas que estaban. Creo que no había más nadie, ¿sí? Genial, genial, todos estamos entonces. De manera tal que desde esa posición, desde esas antropologías, la existencialista, la personalista, algo del socialismo y del marxismo, él va a constituir su propia Weltanschauung, su propia concepción de mundo y de vida, que es la que va a traducir en esa metodología para la enseñanza del campesinado en Brasil y que va a trascender a la enseñanza, a las posibilidades de sacar del analfabetismo a los campesinos y va a trascender a América Latina toda, y va a terminar constituyéndose en el gran pedagogo del siglo para todos los latinoamericanos y para el mundo, ¿verdad? Desde esta posición, desde esta concepción antropológica que acabo de señalar. Y entonces, dice él, conozco lo diferente de mí y en ese acto me reconozco. Objetivamente, las relaciones que empezaron a establecerse entre nosotros y la realidad objetiva abrieron una serie de interrogantes y esos interrogantes llevaron a una búsqueda. Esa búsqueda lleva muchos siglos, lleva mucho camino, y es la capacidad de captar la objetividad del mundo. De esa capacidad proviene de una característica de la experiencia vital que llamamos curiosidad. Si no fuera por la curiosidad, por ejemplo, no estaríamos aquí hoy. La curiosidad es, junto con la conciencia del inacabamiento, el motor esencial del conocimiento. Por favor, guarden ese concepto, o esos dos conceptos. La curiosidad, junto con el inacabamiento, es decir, con esa conciencia del hombre, de no estoy completo todavía y por eso busco, son el motor esencial del conocimiento. Y vamos a ver luego que esto implica una búsqueda esperanzadora, va a decir, para no hacerlo tan tedioso, una búsqueda con esperanza, una búsqueda llena de cosas
que me hacen ir hacia adelante y no quedarme en la quietud, que es la que él rechaza, ¿verdad? Esa quietud, esa actitud de no espero nada, no busco nada, y que él dice se encargó el neoliberalismo de fomentar, de crear, de estimular, y entonces de allí que él manifiesta, creo que era en este libro, en El Grito Manso, precisamente, él dice, de allí mi rabia para con el neoliberalismo, ¿no? Porque se encargó de sembrar en la conciencia de la gente y la quietud, la desesperanza, y el que no hay nada que podamos continuar buscando, sino todo lo contrario, y que nosotros como docentes tenemos que tratar de revertir. Entonces, en este sentido, tenemos que poder captar estos elementos que nos está señalando el gran Pablo Freire y llevarlos a nuestro trabajo con la práctica docente, con la práctica áulica. Ejercer la práctica implica comprender nuestro compromiso con la vida y con el mundo, como decía él recién en ese libro que estaba leyendo yo recién en este momento, ¿verdad? Dicho esto, vamos a pasar entonces, y recuerden que lo que les dije es no solamente trabajar consigo mismo desde la reflexión, desde el poder analizarse, desde el poder mirarse y analizarse sobre todo, sino también darle instrumentos a los chicos para poder resolver situaciones en los que los va a poner el siglo este siglo XXI, por cierto, tampoco implica otro siglo, en los que ellos van a tener que resolver situaciones que en este instante no podemos prever. No podemos y no sabemos prever. No podemos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguien tiene alguna duda o alguien quiere decir algo, por favor? Díganlo, coméntenlo, es para todos, nos escuchamos todas, me encanta que interrumpan y que den su propia opinión, que comenten, que establezcan, bueno, qué está pasando con ustedes y estos conceptos que estoy diciendo, y que cuidado, voy despacio y voy de a poco porque yo sé que son complicados. No es fácil entender la antropología personalista que está planteando el doctor Pablo Freire. No es fácil, no es simple, no es sencillo. Estos conceptos del inacabamiento que acabo de hacer referencia, este desafío que hace él a los pedagogos de la búsqueda constante, y tratar de tener a mano la esperanza, de trabajar con la esperanza en el alumno, tampoco es fácil. No es fácil para nada, ni el existencialismo ni el personalismo. De manera que nunca se queden callados. Digan lo que piensan, recuerden lo que dije al comienzo, somos todos colegas y simplemente la diferencia que tengo yo es que como tengo más edad que ustedes, nunca vamos a decir cuánta, porque una dama no dice cuánta, es tal vez al haber leído el libro o un libro un poco antes que ustedes, nada más. Pero por favor, díganme qué está pasando en la mente de ustedes, el corazón de ustedes, chicas queridas, porque estamos hablando de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué está pasando con esa inteligencia emocional en ustedes? ¿Y qué está pasando en su cabecita, en sus esquemas y en sus estructuras conceptuales? ¿Qué está pasando con esto que estamos hablando? Silvina me dice, la problemática de la sociedad está en la escuela. Este es nuestro desafío. Claro que sí, Silvina. El desafío es ese como docente sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Allí está. Bueno, pero también tengo gente que trabaja en otros ámbitos, en el terciario, en el secundario, en la universidad. Y entonces, cuando yo hablo de aula, chicos, hablo genéricamente, hablo del aula del nivel inicial, hablo del aula en general, del nivel superior, cualquier lugar, cualquier espacio que asemeje un aula.
este virtual que estamos teniendo ahora, ¿verdad? No hay un espacio real, tenemos un espacio virtual. Bueno, a ver, Beatriz, querida, de curiosidad, con la conciencia del inacabamiento. Incita al diálogo y a la reflexión permanente en todas nuestras prácticas. Claro que sí, claro que sí. El inacabamiento es bellísimo, es un concepto filosófico de primer orden, es maravilloso. Y está allí para que lo tengamos muy presente, ¿no? Muy presente, porque cuando veamos el problema de las inteligencias y podamos comprender que todos somos diferentes y que tenemos que dar tiempo para que aparezcan esas distintas inteligencias, esas diferentes habilidades y trabajarlas desde ese inacabamiento, bueno, vamos a poder empatar, digamos, conceptos profundamente filosóficos, profundamente psicológicos, provengan de la teoría que provengan, ¿no? Y estoy pensando, por supuesto, en mi buen amigo Vygotsky en este sentido, no solo en quien ha sido y quien es el vicedirector del proyecto Cero en Harvard, Howard Gardner, ¿verdad? Annie, ¿qué dices? ¿Qué ocurre cuando el alumno no tiene curiosidad porque está atravesando momentos personales como de violencia o está embarazada una alumna? Hay que esperarla, por eso te digo, ¿cómo funciona esto del inacabamiento, de la incertidumbre, del caos? No es que va a haber un caos de que se nos va a venir el mundo encima aparece ahí aparece el mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa alumna? Esperarla, esperarla. Ella tiene sus tiempos y los necesita. Allí es donde hay que trabajar con la persona, no con el alumno, que viene a aprender el concepto de, no sé, de física, o que viene a aprender el elemento 20 de la tabla periódica. Eso no importa. Lo importante es poder ayudarla como persona, y allí hay que detenerse. Por eso decía, ¿cómo vas a continuar dando tu clase de yo hoy tengo la raíz o la flor o el tallo, yo soy profesora de botánica y tengo que dar esto sí o sí a como dé lugar? No, y resulta que tengo uno que duerme en el primer asiento, como yo les decía recién, o la otra que está embarazada. Darle lugar implica sentarse, tal vez darle una tarea al resto del grupo y sentarse a ver qué pasó con esta nena o qué pasó con este chico, y poder ver de qué manera yo puedo hacer algo para que ella solucione su problema de crisis o este momento tan difícil en el que la vida la ha puesto. A mí me quedó sonando de que el que enseña, claro, aprende enseñando y el que aprende está aprendiendo. Me parece interesante. Sí, Pau, es que verdaderamente es así, y vos lo sabés, porque vos trabajás con maestras que están en el nivel inicial. Eh, eh, ¿Quién tiene ese deseo de superarse, de realizarse, esa autoexaminación de la que hablaba anteriormente? Me parece que tiene que ver, que cuenta con esto. O no entiendo bien. ¿Es pregunta, Paola, o es que lo último que pusiste, lo de la autoexaminación? ¿Quién tiene ese deseo de superarse? Es una afirmación, de realizar esa autoexaminación de la que hablaba anteriormente. No te entiendo, Pau, querida, mi amor, ¿me podés aclarar? ¿Es pregunta o es afirmación? Es una afirmación. Sí, 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 es tal cual, es así. Es así. Ana María está escribiendo y voy a esperarte porque me interesa mucho la opinión de cada una de ustedes. Ana María, Ani, a ver, a Ana María Quiroga le diré Ani en lo sucesivo para que se discriminen entre ustedes. Y a Ana María le voy a decir Ana María, ¿sí? Ana María Navarro. Ani, ¿me entendiste? ¿Estás de acuerdo con lo que te dije? Hay que tratar de rescatar la persona allí, en esas situaciones. Son situaciones límites. Hay que rescatar la persona antes que el alumno. Antes de que quien viene a ver ocasionalmente la valencia tal o cual, o
Ay, aquí sí se me fue todavía, que se me desapareció el chat. Este, o, eh, o tratar de ver qué es lo que sucede con ella o con él y ayudar, ayudar y ayudar, ¿sí? Me quedé reflexionando sobre el concepto de enseñar, es crear las posibilidades que el otro construye. Sí, sí, efectivamente, el otro tiene que construir, porque nosotros no transmitimos nada a nadie. Ese concepto de transmitir el conocimiento pertenece a la escuela tradicional, a la pedagogía tradicional, es decir, al primer modelo pedagógico que hubo dentro de la historia de la educación y que por supuesto fue ampliamente superado. O sea que activar las posibilidades, enseñar a cómo pensar y no qué pensar. Por supuesto, mi amor, porque si vos le estás diciendo qué pensar, estás probablemente rayando en lo que sería un adoctrinamiento. Vos no podés tocar esa intimidad de ese ser. No podés, no podés. Éticamente no. Hay que activar las posibilidades. Las posibilidades. Por eso yo hablaba de la educabilidad. Y dije, qué maravilloso concepto el de la educabilidad. ¿Entiendes? No el qué. En el que no entres en eso. Aquí está la intimidad del ser, la mismidad del ser. Y eso es privativo de cada persona. Eso es un recinto sagrado. Y no podemos allí entrar, es inviolable. Ani me dice, sí, por supuesto, el problema en cuanto trascienda los límites, respetar la libertad del otro. Eso, sí, Ana María, sí, sí, respetar la libertad del otro. Si no caemos en esa posición que tiene que ver, como te dije, con el adoctrinamiento. Y eso es lo que hay que evitar absolutamente, nunca caer en eso, ¿no? Hay gente que es muy autoritario para trabajar en el aula y frecuentemente cae en eso, ¿no? Bueno, es no respetar al otro, es no respetar, no considerar la intimidad, no entender que el otro es una persona y que como tal hay que respetarla, ¿no? Con su cosmovisión, con su manera de entender el mundo, la vida, etcétera. ¿Alguien tiene algo más que decir? Si no, pasamos a un ejercicio sencillo, simple. Ana, para eso, Marta, hay que atreverse a plantearlo. Claro, pero hay que hacerlo, mi cielo, porque para eso estamos, sobre todo en el aula universitaria, como estás vos. Eso hay que hacerlo, es nuestra obligación ética y profesoral. Es nuestra obligación ética y profesoral. Coincido con Ana María, dice Pau, pero es importante reflexionar cómo se hace. Hay toda una maravilla de material de trabajo en cómo no caer en posiciones que tengan que ver con el autoritarismo, con la imposición, con el dogmatismo y con el adoctrinamiento. Había un libro que creo que era de Rebull, lo debo tener por ahí, pero no sé dónde, no tengo idea, de Rebull, se llama precisamente el adoctrinamiento. Rebull con B alta, Reboul, el adoctrinamiento. Tal vez si lo googlean lo pueden encontrar. Yo lo debo tener, Paola, por ahí, pero andás a ver dónde. No sé si acá en casa o allá en los armarios del cuarto bloque. Habría que buscarlo. Es muy interesante ese libro, muy, pero muy interesante. Hace muchísimos años lo trabajamos con Ivo Marincevich, por supuesto, y con Tila Montoya. Un bello libro, bellísimo libro. Hay que rescatarlo a quien le interesa. Ana María, si te interesa, fíjate y haceme acordar. Si lo encuentro, te lo llevo o lo lleva Paola. Alguna es Rebull, no me recuerdo el nombre de Rebull. Rebull era el apellido. Así que lo vamos a ver, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Sí, se puede trabajar, es muy importante todo eso, para evitar caer en esas actitudes con los alumnos, porque hay gente que lo hace, desgraciadamente. En el secundario es moneda corriente, o por lo menos cuando yo estudiaba.
El profesor que no respetaba y que si vos te apartabas de una coma y te salías de un punto de lo que decía el autor del libro, te bajaba la calificación. Tampoco te voy a decir quién es la persona, ni lo sueñen. Es más, creo que ya falleció. Pero eso era moneda corriente. En el secundario, en el universitario también me encontré unos cuantos profesores y sobre todo en pedagogía, no en psicología, porque recuerden que mis primeras carreras son en psicología, yo después me voy a la educación. Y lo encontré sorprendentemente más en educación que en psicología. Por supuesto, no los grandes profesores, la gente joven, es más propio de la gente joven eso. De allí que sea importante esta formación permanente para que tengan ellos también esa capacidad de reflexionar y de considerar estos límites tan débiles, tan finos entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? No estoy cayendo, por supuesto, en una cuestión normativa ni principista absurda, estoy hablando de una cuestión ética. Paola dice justamente esto es lo que estoy viendo con mi hijo en el secundario, no ha cambiado mucho. Sí, no, Pau, no, por más que sea, aunque es la normal mixta, pero no ha cambiado mucho. Ahí lo tenés a Martín, que es hijo de la normal mixta, y es todo lo contrario. Martín es exactamente lo opuesto. Era un torbellino en la escuela también, te cuento, ¿no? Pero bueno, él sí pudo disfrutar de la escuela primaria, secundaria, con todo, como un buen niño, ¿no? Por eso lo tenemos como lo tenemos, así, indisciplinado y todo, pero por eso es también más encantador, ¿no? Es una persona maravillosa, Martín. Bueno, mis niñas queridas, la peor época de mi vida, cállate, sin vergüenza. Si eras una persona que es mimado por todos los profesores. Este, bueno, si les parece, pasamos al ejercicio que quiero que se deleiten, porque realmente espero no tener fallas aquí, Marín, mi amor. Ayúdame, por favor. Voy a pedirles que busquen lo que van a encontrar, dos videos. Les voy a pasar uno primero y otro después. En la consigna para ver los videos dice primero, ¿qué nos dice y qué nos hace sentir cada uno? Por favor, si no lo tienen a mano a la consigna, escríbanla y tengan la mano para mirarlo, porque como son breves, son 1 minuto y algo, van a poder responderlo mientras yo las espero. Dice, ¿qué nos dice y qué nos hace sentir cada uno de estos videitos? Y segundo, ¿qué imágenes nos propone cada personaje? ¿Qué imágenes nos propone cada personaje y su situación? Y su situación. ¿Me escuchan bien, chicos, todos? Sí, perfecto. Dice, luego de mirar con atención cada video, escriba un texto breve donde reflexione, gracias a todas por responderme, donde reflexione sobre sus experiencias como docente, haciendo foco en cómo actuaría usted si tuviera en su clase una alumna como alguna de las dos nenas que vamos a ver. Vamos a ver 2 videos que tienen como protagonistas a 2 nenas. Por favor, observen con atención, fíjense bien
traten de ver, la primera parte de la consigna es qué nos dice y qué nos hace sentir, luego qué imágenes les propone cada uno de los personajes y su situación, y tercero, escriba un texto breve donde reflexione sobre sus experiencias como docente y haga foco en qué haría usted si tiene alguna de estas nenas como alumna. ¿Cómo actuarían ustedes? A ver, empecemos con el primero. A ver. Esto que uno dice no existe, pero esta nena de 8 años, sí, seguro que tenía esa vocecita que iba a hipnotizar a distintos animales. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Caramba. ¿Tocó algo, Martín? ¿O intentás vos? tranquila, sí, descansa, relájate. No se puede creer. Al parecer, lo hace. Vamos con otro animal, vamos con un perro. ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que le dice, el tono, no lo haga, Sería algo así como duro, ¿no? Acá Salerno está dormido. No, Salerno es el escéptico, pero de la vida. Él dice, no, esto realmente tiene una compañía. Tuvieron comida, pero hay una partecita que vendrá. No, porque esa siguió. Después de la iguana fue con una rana. ¿Una rana también? Una rana. A ver, ¿te convence, Juli? A ver, un sapito. Va. Claro, la mujer dice, no, es imposible. Claro, le está preguntando la técnica, ¿no? Claro. Duro. Es el nuevo reality que se llama Al filo de lo imposible. 8 años tiene. Con la chicos, no. Bueno, ahí tenemos uno, ¿sí? A ver el anterior, Martín. La nena que no los animales, entonces es uno. Vamos con el segundo.
Bueno, ¿vieron qué belleza? Una tiene 3 años, la nena que dirige el coro de la iglesia, esta última, la chiquitita. Nadie le dijo nada, ella se puso allí y comenzó a dirigir el coro. Y la otra, la nena china, tiene 8 años, es más grande como la vieron, y lo que hacía, y lo que era tratar de hecho no es que trataba, los hipnotizaba a los animales. Hipnotizó al perrito, a la rana, a la iguana, al pollo, a todos. ¿Qué pasa si me encuentro con un alumno así, con una alumna así? ¿Qué hago yo? ¿Cómo actúo? Y a ver, ¿de qué soy capaz yo de hacer? Vamos a reflexionar acerca de qué pasó conmigo primero, como les dije, qué pasó con cada una de ellas, qué me hizo sentir. Tomen una o tomen las dos, o como quieran. Un texto breve, brevísimo. ¿Qué imágenes nos propone cada personaje? ¿Y cuál es la situación? La situación ya se las dije. Esta nena está allí escuchando el coro de la iglesia y espontáneamente comienza a dirigirlo al coro. Y ustedes vieron de qué manera tan maravillosa lo dirige. Y la otra es un reality show de la televisión china, de esta nena de 8 años, que por supuesto está dentro de los casos increíbles que hipnotiza a los animales. Bueno, ¿qué pasó con la interioridad de cada una de ustedes? Aunque sea una palabra. Absolutamente, Norma, es un amor, es un amor. Sí, es un encanto. Yo estoy enamorada de esa nena, de la nena de la orquesta, de la que dirige el coro de la iglesia. La china logra su cometido a través del contacto y la ternura. Sorpresa. Posee gran habilidad, dice Silvina. Claro, habilidad, pero piensen ustedes que ella no solo le hablaba a los animales. Fíjense que a todos los da vuelta, o a la mayoría lo da vuelta, al perrito no lo da vuelta totalmente, pero toca algún centro vital, porque fíjense que la manito de ella va como relajando algún nervio o alguna parte especial en la pancita de los animales, y entonces es como que allí va logrando, porque hipnotizarlos es mirarlo bien en los ojos, ir hablándoles, etcétera, etcétera. Es como que ella va tocando centros neurálgicos o centros vitales, y por eso es que los animales también logran quedarse quietos. Logra su cometido a través de la ternura, sorpresa, posee gran habilidad, ambos son niños agudos, tienen capacidad de liderazgo y evidente autodominio, dice Beatriz. Y Verónica dice sentidos, emoción en el sentido auditivo de la segunda nena. ¿Por qué te da miedo la nena del coro, Martín? Genial. Me pareció tan bella la forma de conectarse, lo intangible, lo posible es lo incomprensible para nosotros. Exactamente, Ana María, ¿ves vos? Y Silvina tiene una actitud, ganas y disfrute lo que hace. Es genial, la nena de la iglesia es genial. Se dieron cuenta, 3 años, y cómo dirigía el coro. No se alcanzó a ver la expresión bien de la cara, pero ustedes pueden volver a mirarlo bien bajándolo de YouTube. Pongan nena que dirige el coro de la iglesia y les va a salir. Sí, hay allí una espontaneidad y sin duda le sale naturalmente. Es genial, es genial. A ver. La primera me hace pensar en la ternura, en cómo se puede llegar al otro por medio del contacto físico, un contacto sincero. Martín dice, yo tengo una nena así y las dejo a ustedes dando clase y me voy corriendo abajo de la cama. ¿Por qué?
¿Por qué te vas a meter debajo de la cama si es una niña para comérsela a besos y disfrutarla? Porque con esa habilidad y esa inteligencia musical que tiene esa criatura, es un prodigio, ¿eh? Con gran sensibilidad, dice la niña en lo corporal y el niño sin duda manifiesta dotes artísticos. Claro, claro. Ya vamos a ver, después tenemos otro para ver de estos niños con inteligencias excepcionales desde el punto de vista musical, más atrás, por supuesto, más avanzado el curso, pero quería introducir con estos para que ustedes fueran a ver qué pasaba con la cuestión interna de ustedes. ¿Qué les despertaba? Martín dijo con toda sinceridad, yo tengo miedo, produce miedo, me meto debajo de la cama. En el otro caso, al igual que Martín, me da un poco de miedo, lo mejor es su postura en la dirección del coro. ¿Por qué? Ah, la postura en dirección al coro. ¿Por qué, Paola? A ver si trato de entender a ustedes dos por qué. Ah, su postura es rígida. No, no es rígida, es el video que se ve mal, por eso te digo, bájalo bien en casa y míralo. Es una gloria, se mueve con todo el cuerpo, disfruta, vive la música, siente la música. Vos no tenés idea cómo mueve las manos y cómo va manejando las distintas voces, cómo hace ella, en qué momentos tienen que subir, en qué momentos tienen que bajar, dónde hay un lento, un momento de mantener todo el tono lento, no me sale la palabra, pero genial, genial. Encontrarse con algún alumno así para poder ser su propio particular, se necesita eso, sí, claro. Y el rostro no está serio, Pau, está así porque está compenetrada de lo que está haciendo. Bájalo en casa, míralo bien. Es una persona que está disfrutando, porque vos pensás que, viste que la maestra cuando va pasando después la saca y la lleva, así nadie se percató en eso. Hay en otros lugares se titula Nadie comprende mi pasión, porque nadie le presta atención a la nena, tiene 3 años, ella se puso ahí a dirigir el coro. ¿Mm? Ana María, lo vas a encontrar en las aulas, pero no te des la oportunidad para demostrarlo. ¿A qué cosa? No sé. A mí me parece que la nena que dirige el coro sigue enormemente la música, pero la está copiando el verdadero que está detrás de las coreos. No sé, no lo creo. En la plataforma, en el módulo, uno de los videos está en la web, sí. Sí, sí están. No, no, no creas, Ana María, no creas, ya vas a ver que no. No, no, no. Ah, porque los correctos no la miran a ella. No, no, ella lo hace espontáneamente. Ya volverlo a mirar tranquila en casa, vas a ver que no, porque ella va independiente. Los movimientos de las manos, cómo va dirigiendo los altos, los lentos, quién va a entrar, en qué momento entra, en qué momento se calla esta voz, en qué momento la otra, asciende, cómo... No, 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 no. Eso lo está haciendo espontáneamente. Por eso te digo que en otro lugar se titula Nadie comprende mi pasión. A lo mejor tienes razón vos, cuidado, ¿eh? No, no, no quiere decir que yo tenga la justa, para nada. Siente la música. Yo creo, coincido con Verónica, que siente la música, vive la música, como dice ella, ¿no? Como dice María Verónica. La nena vive y lo expresa con todo el cuerpo, Pau. Vos vieras cómo se mueve, es una gloria ver, es una gloria ver esa niña. Bueno, pero ¿y qué harían ustedes como docentes apelando a sus experiencias si se encuentran con alguna de estas nenas? ¿Qué harían? A ver qué texto breve les surge. ¿Qué harían ustedes si en su clase se encuentran con una niña así?
o la china de 8 años que trabaja con los animales y puede evidentemente ir más allá de los sentidos comunes, e incentivarla. Ah, Pau. Se cortó, claro, claro. No, 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 es totalmente distinto. Intenta verlo de nuevo que cuando no se corte. Ahora contame, Paulita, ¿qué haces vos si tenés una nena así, en las salitas donde vas con las maestras de inicial? ¿Qué haces? Generar estrategias que acrecienten su potencial, dice Beatriz. ¿Te has encontrado con alguna persona que tenga determinado, diríamos hoy, talento sin entrar en indisquisición? ¿Cualquiera de ustedes? Bueno. ¿Alguien se encontró con alguna persona con este tipo de talentos así, tan particulares y desde tan pequeño? No, dice Annie. No. Yo creo que en casi todas las aulas los hay, dice Beatriz. Aprovechar sus habilidades, pensar cómo usarlas, porque seguramente los alumnos la van a hacer mucho más caso a ella. Y Norma es una buena forma de trabajar, ¿eh? Ese sería el aprendizaje por pares. O como el otro me ayuda a mí a que pueda llegar. A veces uno no llega y sí llega el par. ¿Mm? Son coartados por los docentes, dice Paola. A veces en los jardines los hay, pero son coartados por los docentes. ¿Y sabés lo que dice el señor que te está asistiendo? Al que yo le digo Martín querido. Él es excepcional para dibujar. Tiene una capacidad para dibujar maravillosa. Cuando él era muy chiquito iba al jardín, dibujaba maravillas, maravillas. Yo todavía tengo en el escritorio allá en la facultad un dibujo de él, cuando él era niño de escuela primaria, por supuesto. Me parece, Martín, que ibas al primer grado. Y bueno, me hizo un dibujo y allí lo tengo, ¿no? Y le digo, Martín, ¿por qué no vas a la escuela de arte? ¿Querés que vayamos y que averigüemos y que... No, dijo, ¿para qué voy a ir? Para que tener otra maestra más para que me grite. Eso tiene que ver con lo que estás diciendo vos, Paola, que las escuelas coartan estos talentos, estos niños que tienen capacidades excepcionales, es verdad. ¿Eh? Ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las particularidades, dice Beatriz. Pero es verdad que las escuelas cercenan absolutamente en mis alumnos, ya que todos pueden llevar a cabo su talento. Cuando terminemos el curso vamos a volver a pasar algún ejercicio de esta naturaleza para ver cómo piensan. Entonces, si les ha servido el curso, me van a tener que responder de una manera. Si no les ha servido, van a probablemente estar dubitativos como están ahora, o pensando en que la escuela puede coartar o no puede hacer nada con este tipo de niños. Recuerden que tuvimos dentro de la historia de la educación momento de predominio de lo que era la estadística cuando se establecían las curvas de normalidad en cuanto a la inteligencia, a qué niño tenía un cociente intelectual de tanto, entonces estaba en la franja media y era un niño normal. El niño que estaba por debajo de los 90 era un niño considerado borderline o que ya estaba en el límite, y bueno, ni hablar de los que se iban para abajo, hacia la izquierda, y los que se iban por encima de los 120 hacia la derecha eran los superiores, y lamentablemente esos niños considerados superiores,
también quedaban en el margen fuera de lo que era la educación, de la educación común, porque no había forma de educar a los niños con talentos extraordinarios. Entonces, ambos eran absolutamente perjudicados, ¿sí? Beatriz dice, lamentablemente muchas de las reuniones de los docentes se reduce a la crítica y a la estigmatización de los alumnos, es como de un boca en boca y el chico queda rotulado y queda excluido. Es que eso sucedió cuando yo te decía, en la época en que la estadística se manejaba de una manera tan matemática, digamos, y vos eras un número, si tenías un cociente de tanto, te ponían ese rótulo y de allí no te salías más, ¿no? Tenías 100, fantástico, tenías 110, bueno, genial, estabas dentro del niño normal, pero ¿qué pasaba si quedabas en el borde? ¿Para arriba o para abajo? También chico, para arriba era un chico problema, porque era el chico que como ya sabía muchas cosas, iba a la escuela a molestar. Era el que causaba indisciplina y en los maestros no lo querían ni ver, y entonces lo dejaban de lado. O le pedían a los padres que lo llevaran a otra escuela. Eran personas que subían muchísimo, los niños que tenían por encima de 120 de cociente intelectual, ¿no? No hablemos de los que no tenían ese nivel intelectual. Es así como dices vos, el poner un rótulo, de allí es que siempre hemos estado en contra de rotular a los alumnos. Rotular a los alumnos es lo peor que puede haber. Le pones ese rótulo y ya está, no lo sacás más. Lo estigmatizás para toda la vida. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien escribió algo más o comentar algo en relación a los dos videitos? Me parece que tienen un poco de hambre o se han quedado sin almorzar o algo pasa porque o están dormidas porque nadie habla. Bueno, muy bien. Entonces, si nadie tiene nada para acotar, aportar, criticar, señalar, comentar, sí. Es buena idea, Silvina, es buena idea. Es buena idea. Vas a darte cuenta con el transcurso del curso que a veces es una estrategia buena el aprovechar al que se destaca en determinado campo para colocarlo en el grupo de los que les cuesta un poco más, ¿no? Es una buena estrategia, es una buena modalidad para trabajar en el aula eso. Sí, tenés razón. Bueno, entonces vuelvo a decir que si nadie tiene nada para aportar, disentir, porque recuerden que aquí estamos entre adultos, estamos todos conversando, dialogando, yo contándoles algo que he leído antes que ustedes, entonces lo vamos a dejar y por favor no se olviden que eso que han escrito forma parte de la carpeta de mis creaciones, lo guardan en la carpeta de mis creaciones. Fíjense que tienen carpeta de imágenes, carpeta nuestras creaciones, carpeta de profundizaciones. Eso que han escrito, guárdenlo en la carpeta de nuestras creaciones, porque con eso vamos después a ir armando el trabajo final y entonces cuando terminemos el curso no nos va a costar ni vamos a tener que insumir demasiado tiempo en hacer el trabajo. Ya lo van a ver, Ana María. Ani, querida, Martín te decía hace rato al comienzo que está subiendo o lo va a subir al material que yo le llamo hoja de ruta, que es un poco lo que él llama agenda, carpeta de mis imágenes,
carpeta de nuestras producciones, carpeta de profundizaciones, que sería alguna bibliografía en donde puedan encontrar más material para leer a quien le interese. Así que no te preocupes, él lo va a subir si es que ya no está subido. Yo creo que ya está subido, porque allí estaba, cuando yo entré al aula, vi mi agenda. No la abrí, él le llama agenda a lo que yo le llamo hoja de ruta o cronograma, él le llama de otra manera. Así que, y dijo algo al comienzo de la clase en relación al material, que ya estaba todo subido o algo así dijo. Fíjate, y allí están. De manera que está escribiendo algo, a ver. Gracias a vos, mi amor. De manera que entonces lo dejamos, nos encontramos el jueves. El jueves, recuerden, vamos a tener ese video que estaban viendo hoy al comienzo, el PowerPoint que estaban viendo al comienzo, que ya es más entrando a lo que es la enseñanza para la comprensión, pero tenemos bastante también de la epistemología compleja y algo también de Freire, de manera que vamos a trabajar solamente con ese Power, que no es largo, no es para cansarse, no es nada como es ¿no? Como es el de ahora. Tiene menos charla mía, por suerte, yo creo, y tiene más imágenes en PowerPoint. Entonces, si les parece, nos encontramos el jueves a las 2, el jueves es 9 a las 14 horas. Cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier situación que necesiten resolver o que no entiendan, no comprendan, comuníquense. Bueno, recuerden que estamos para eso. Y el aula queda abierta a las 24 horas, como ha dicho Martín y como yo también se los comenté al comienzo. Esto es para la gente que no ha podido venir, no ha podido entrar en el horario de que hemos estado juntas y que lo va a hacer posterior. Cualquier situación lo comenta luego. Entonces, a ver, Silvia, querida, ¿qué necesitas? Muchas gracias a ustedes, chicas, a todas, Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, Martín, querido. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves, si Dios quiere.